En el último mes y medio hemos visto una caída persistente del dólar en Uruguay que preocupa a exportadores y operadores turísticos por la pérdida de competitividad que implica. Ayer el tipo de cambio se ubicaba apenas por encima de los 43 pesos en el interbancario, ¿no? Un nivel que es comparable con el que había a fines de septiembre del año pasado. Ayer recibimos en la entrevista central al presidente del Banco Central, Diego Labat, con quien examinamos este y otros asuntos. Bueno, hoy les proponemos el regreso a este tema. Vamos a dedicar el espacio de análisis económico a revisar qué hay detrás de la baja del dólar a nivel local. ¿Cuál fue la causa del comportamiento de estas últimas semanas? ¿Cuáles son las perspectivas para los próximos meses? ¿Qué implica este escenario justamente en términos de competitividad para el Uruguay? Estamos con Matías Consolandich, de la consultora Exante. Matías, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Emiliano. Romina, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, Matías, si te parece, empecemos por recordarle a los oyentes cómo fue el comportamiento del dólar estas últimas semanas, ¿no? Bárbaro. A ver, en lo que va del año, el dólar viene mostrando una tendencia a la baja que es bastante clara. Como Emiliano recién comentaba, el dólar interbancario en Uruguay ayer cerró en unos 43 pesos. Eso es una caída de casi 4% frente a los valores de cierre del año pasado, cuando el dólar estaba algo abajo de los 45 pesos. Uh-huh. En la entrevista de ayer, el presidente del Banco Central, Diego Labat, hacía referencia a que la caída del dólar que estamos viendo acá en Uruguay también está ocurriendo en otros mercados de la región, ¿no? ¿Cómo lo están viendo ustedes en Exante? Sí, sin duda que el dólar tendió a debilitarse en varios mercados. Ese comportamiento, la verdad es que viene siendo bastante importante en nuestra región. En Brasil en particular, el tipo de cambio cayó 8% frente a fines de diciembre. El tipo de cambio en Brasil está en 5,16, que es un nivel que no veíamos desde agosto del año pasado. También vimos caídas del dólar de 6% en Perú, 5% en Chile, algunos descensos de entre 1 o 2% en Colombia, México, por ejemplo. Entonces, es claro que el comportamiento del tipo de cambio que estamos viendo en Uruguay se enmarca en un contexto de caída del dólar a nivel regional y también de caída del dólar en otros mercados fuera de la región. Pero en particular nos parece importante marcar que el descenso del dólar se está dando en economías que son fuertemente exportadoras de materias primas y que se han beneficiado de subas de precios bien importantes en estos meses. Uh-huh. ¿Qué tan importantes han sido las subas de precios? Bueno, desde niveles que en realidad ya eran muy buenos, a comienzos del año los commodities tuvieron un impulso adicional muy importante. Para poner algunos ejemplos nomás, pero la cotización de la soja en Chicago pasó de los $480 por tonelada en diciembre a estar en el eje de los $590 en estos días. El valor de la leche en polvo, que se cierra en los contratos de Fonterra, subió más de 10% en lo que va del año, está en $4.500 por tonelada. El precio de exportación de la carne uruguaya, por ejemplo, que publica el INAC, sigue alrededor de los $4.900 por tonelada, superando incluso los $5.000 en algunos embarques puntuales. Entonces, al final del día, el precio de los commodities más altos implican mayor oferta de dólares en nuestras economías y por ende tienden a apreciar las monedas locales. Ese, a nuestro juicio, es un elemento clave que está detrás del comportamiento del dólar en los últimos meses. Está claro este factor, Matías. Ahora, ¿qué rol juega lo que es la tasa de interés que fija nuestro Banco Central sobre el comportamiento que estamos viendo del tipo de cambio? ¿Hay también un factor allí o toda la caída del dólar se puede atribuir a lo que está ocurriendo afuera, digamos? Bueno, a ver, digamos que siempre es muy difícil atribuirle a un único factor todos los movimientos que hay en el mercado de cambios, porque siempre hay varios elementos jugando, pero en nuestra opinión el comportamiento del tipo de cambio recoge en muy buena medida el efecto de precios de commodities altos que mencionaba recién, pero probablemente el hecho de que el Banco Central venga subiendo la tasa de interés en pesos es un elemento que también está incidiendo en el valor del dólar. La teoría económica nos dice que si mantenemos todas las demás variables constantes, tasas de interés más altas en pesos conducen a un menor valor del tipo de cambio. Entonces, a nuestro juicio, que el Banco Central venga subiendo la tasa es sin duda un elemento relevante. Esta semana la tasa de política monetaria subió a 7,25 anual. De acuerdo al comunicado que publicó el Banco Central,
digamos que es probable que veamos otro aumento de la tasa el mes que viene, que la llevaría a 8%, esa tasa que el Banco Central entiende que es la tasa neutral. Nosotros en Exante pensamos que una vez que se llegue a ese 8%, el Banco Central probablemente va a seguir subiendo la tasa de interés, básicamente por el buen comportamiento que está mostrando la actividad económica y por la necesidad que tiene de bajar la inflación. Entonces, al final, tasas más altas en pesos son un elemento que motiva a un cambio de portafolios entre los agentes en favor de los pesos uruguayos y por ende reduce la demanda de dólares que hay en el mercado. Uh-huh. Ayer en la entrevista con Emiliano Diego Labat, el presidente del Banco Central, comentaba que estimaba una suba leve del dólar de acá a fin de año del orden del 3-4%, ¿no? ¿Ustedes en Exante coinciden con esos pronósticos? Sí, hasta ahora nosotros veníamos esperando una suba bastante moderada del dólar para este año, pero teniendo en cuenta la fortaleza que tienen los precios de los commodities, que se traducen en un muy buen desempeño exportador del país, teniendo en cuenta el amplio acceso al financiamiento externo que tenemos y que el Banco Central, como decía recién, probablemente va a seguir subiendo la tasa de interés, nosotros pensamos que el dólar no tiene por qué subir mucho este año. De hecho, estamos trabajando con un supuesto de tipo de cambio de 44 pesos para fines de este año, lo que sería una suba algo menos de 3% desde los niveles actuales. Ahora, de todas maneras, Romina, existen escenarios donde vemos donde podemos ver un dólar más fuerte. Por ejemplo, si la Reserva Federal tiene que ir sustancialmente más rápida en el combate a la inflación en Estados Unidos, suba de tasas de interés en Estados Unidos que sean sensiblemente más altas a las que están contempladas hoy en día por los mercados, puede llegar a conducir a un escenario de fortalecimiento del dólar en el mundo y por ende un escenario de fortalecimiento del dólar también acá en Uruguay. Uh-huh. Con esas expectativas sobre el valor del dólar, Matías, ¿qué deberíamos esperar en términos de competitividad? Bien, hoy Uruguay tiene niveles de competitividad que podemos decir son adecuados con China, que es, digamos, nuestro principal comprador de productos agropecuarios. También tenemos niveles adecuados de competitividad frente a países con los que competimos en mercados de materias primas, como son Australia, como es Nueva Zelanda. Entonces, con los precios actuales, tendemos a pensar de que la rentabilidad del sector agropecuario va a tener un muy buen desempeño durante este año. Ahora, al mismo tiempo, Uruguay sigue siendo un país relativamente caro en dólares. Estamos muy pocos competitivos con la región. Eso resulta, digamos que inevitable, dadas las fuertes devaluaciones que se observaron en nuestros dos países vecinos. En Brasil, decíamos hoy, el dólar se dio bastante en lo que va del año, pero seguimos con niveles de competitividad bastante bajos. La verdad es que poco pueden hacer las políticas macroeconómicas para corregir este tipo de situaciones con Argentina o con Brasil. Matías, gracias por este análisis a propósito de qué hay detrás de la caída reciente del dólar aquí en nuestro país y bueno, cuál es el balance en materia de competitividad. Volvemos a conversar con ustedes la semana que viene, ¿te parece? Bárbaro, buen fin de semana. Gracias igualmente, un abrazo.